hermanos, buenas noches en este día jueves, un día jueves bendecido que hemos tenido después de nuestros trabajos y contentos, alegres de que podemos nuevamente tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de poder leer las Escrituras y que el Señor pues nos bendiga en aprender su palabra, amén. Así de que qué bendición poder tenerles aquí en esta noche. Quisiera abrir esta reunión, este estudio bíblico, con una escritura ahí en la carta del apóstol Pedro, en su epístola, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así de que esta escritura, hermanos, para animarnos y para seguir esperando en el Señor. Él no ha retardado su promesa como algunos la tienen, simplemente está siendo paciente hasta que sea completo el tiempo de los gentiles, venga salvación a la nación de Israel y entonces el gran juicio, queridos hermanos. Así que mantengámonos firmes, porque hoy ya usted ha sido testigo, ha escuchado a muchos burladores burlándose de la venida de Cristo. Supuestos profesantes creyentes en Cristo Jesús se burlan del advenimiento del Señor Jesús, y eso ocurrió también antes de la primera venida del Señor Jesús. Nadie creía, queridos hermanos, pero el Señor Jesús vino, nació y fue a una cruz, murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Y ahora usted y yo, como iglesia, como sus hijos, esperamos su segunda venida. Amén. Así que en estos tiempos difíciles, queridos hermanos, que nos toca confrontar, mantengámonos firmes en la fe, firmes en las promesas que Él ha dado en su palabra, no firmes en nosotros mismos o en nuestras propias voluntades, sino en lo que el Señor ha establecido en su palabra. Esta es la profecía más segura que tenemos, y tenemos pruebas suficientes para estar seguros de que Dios es soberano, de que Dios es fiel a sus promesas y que Él ha de cumplir cada una de estas cosas. Amén. Así que con esta escritura en mente, pues acompáñenme en oración para continuar con nuestro tema del libro de Malaquías. Oremos, familia. Amantísimo y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos esta noche a darte las gracias, a bendecir tu nombre, Señor, a adorar tu nombre, Padre, agradecidos por la oportunidad que nos das en esta noche nuevamente de abrir tus santas escrituras. Queremos agradecerte, Señor, por la salvación que nos has dado, pues muertos en delitos y pecados estábamos, Señor, mas tú decidiste darnos vida y vida en abundancia, Señor. Todo esto fue por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia, Señor. Y te agradecemos por ello, Señor. Padre, al continuar, Señor, nuestro peregrinaje en esta tierra, enfrentamos momentos difíciles, enfrentamos momentos duros, enfrentamos apostasías en las iglesias, Señor, enfrentamos, Señor, persecución del mundo a tu iglesia, Señor, y estos son los tiempos que tú dijiste que eran necesarios que se cumplan, Señor, y entonces vendrá el fin. Señor, queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes, que nos continúes bendiciendo con tu gracia, que nos fortalezcas, Señor, que nuestra fe continúe creciendo, Señor, al estudiar tu palabra para permanecer firmes,
Padre, y podamos dar fruto, Señor, en medio de los tiempos difíciles. Nos has llamado a ser sal de la tierra, nos has llamado a ser luz en estas tinieblas. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Confiamos, como siempre decimos, que en tu luz veremos la luz, Señor, y en tu cobertura, Señor Jesús, nosotros sabemos que vamos a ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que bendiga, Señor, este estudio, que lleve mucho fruto, Señor. Pues aquí estamos, Señor, en obediencia, en sembrar tu palabra, en regar tu palabra. Y, Padre, solo nos queda descansar en que tú la harás crecer y fructificar y dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y será fruto que permanezca, Señor. No será fruto temporal, sino un fruto que permanece, Señor, para vida eterna. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y en tus manos nos encomendamos, Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, el jueves pasado nos quedamos en la mitad de la enseñanza por un problema de conexión, así de que hoy vamos a retomarlo y con la gracia del Señor vamos a completar la enseñanza que dejamos el jueves pasado. Así de que vamos a ir directamente a las Escrituras. Hoy nos toca nuevamente la parte número 6 del Malaquías, que corresponde al capítulo 3, versículos del 6 al 12. Y el título de esta enseñanza, dijimos el jueves pasado, es la reprensión al pueblo por robar a Dios. Y leamos Malaquías del capítulo 3, versículos 6 al 12. Versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el jueves pasado ya compartimos el versículo 6 y el versículo 7 y estábamos comenzando el versículo 8 y vamos a entrar directo para aprovechar el tiempo al versículo 8. Y el versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esta fue la pregunta que Dios hace. Y ellos hacen una pregunta sarcástica: ¿en qué te hemos robado? Se hacían los desentendidos, hermanos, y Dios le da la respuesta en un problema muy específico: en vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo entero había dejado de dar diezmos y ofrendas, y eso era un robo. Mire, hermano, era curioso que cuando Nehemías regresa a Jerusalén, en su primera visita a Jerusalén, encuentra que el sumo sacerdote, su hijo, uno de los hijos del sumo sacerdote, se había casado con la hija de Tobías. ¿Se recuerdan? El gran enemigo del pueblo de Israel. Y mire que nadie daba diezmos y ofrendas, de tal manera que el alfolí, el cuarto, el almacén estaba vacío, y ahí metieron cosas de Tobías y de su hija y su yerno. Estaban haciéndole una recámara de habitación. Y Nehemías observa esa situación y se enfada y bota todas las cosas afuera y dice: es necesario que este cuarto sea para los diezmos y ofrendas. A tal punto había llegado el pueblo, hermanos, en escasos años de haber sido libres y haber traído de regreso a la tierra donde ellos pertenecían. Entonces Dios responde a esta pregunta. El pueblo se hace desentendido y dice: ¿en qué te hemos robado? Y le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y dijimos, ¿por qué Dios consideraba entonces un robo el no diezmar? Y para entender esto, entonces comenzamos a decir de que debemos entender de que era un robo, pero debemos ir a sus inicios. Y ahí en Génesis 2 usted puede leer, escriba estos versículos, porque
Vamos a repasarlo, ya los leímos el jueves pasado, pero ahí en Génesis 12, versículo 1 y 2, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: ciertamente te bendeciré y haré una gran nación de ti. Una gran nación, pero recordemos que en ese momento de la promesa, ahí en Génesis 12, Abraham tenía a su esposa Sara y Sara era estéril y él era ya muy anciano, no tenían hijos, pero Dios le promete una nación, no le promete una familia grande, le promete una nación. Y para que haya una nación, hermano, dijimos que habían 3 requisitos esenciales para el cumplimiento de para que una nación sea regida como nación. Y ahí ustedes pueden ver los requisitos en la pantalla. El requisito número 1 es que debe haber un pueblo. Y para el tiempo de Éxodo capítulo 1, ya el pueblo no eran los 75 personas que entraron de la familia de Jacob. Ya este pueblo aproximadamente, dicen los estudiosos teólogos, que eran alrededor de 1,5 millones, 2 millones de personas. Era un pueblo grande y ahí en Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 9, Faraón mismo da testimonio y dice: este pueblo judío es más grande que nosotros. Ya lo llama un pueblo y lo llama más grande que ellos mismos en número. O sea, ahora ya se constituía en un pueblo y entonces cumplía el primer requisito. Pero cuando salen de Egipto, ahí en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, ustedes conocen los 10 mandamientos, es donde Dios le da la ley a Moisés para el pueblo. Entonces se cumplía el segundo requisito, pero faltaba un requisito y el primordial: una tierra, un lugar donde ellos puedan desarrollarse como nación, ya que había un pueblo, ahora había una ley, pero faltaba un lugar. Y es ahí entonces donde vamos a entrar a leer algunos versículos. Si usted me acompaña ahí a Josué capítulo 13, versículo 14. Ya para esta época Moisés había muerto, pero ya Moisés había dejado instituido cómo debía repartirse la tierra. Y ahí en Josué capítulo 13, versículo 14 dice: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Esto es hablando de Dios, que no dio heredad a la tribu de Leví. Los sacrificios de Jehová, de Jehová Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Entonces traigo este versículo para mostrar de que se repartió la tierra a las diferentes tribus, pero a la tribu de Leví no se les repartió ninguna tierra porque ellos iban a servir en el tabernáculo, iban a ser los sacerdotes, la tribu sacerdotal. Entonces ellos no iban a tener una tierra donde ellos pudieran desarrollar la agricultura, la ganadería, el criado de ovejas. Entonces ellos tenían que tener un sustento de algún lugar, no podían estar ayunando toda su vida. Necesitaban tener sustento, no solo los varones sacerdotes, sino también sus esposas y sus hijos. Y es aquí entonces del mandato de Moisés, y ahora que Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, les recuerda esto: Leví no tiene heredad, pero los sacrificios, todas las ofrendas y sacrificios que traía el pueblo, eran para ellos también, una parte para ellos, para su sustento y el de su familia. Y en el versículo 33 de Josué 13 dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Entonces aquí estamos haciendo el contexto histórico de por qué Dios considera un robo no diezmar para este pueblo del Antiguo Testamento. El diezmo, hermano, era un sistema tributario para esta nueva nación. Era un sistema tributario donde ellos necesitaban el sustento para esta nueva nación. Recuerda que era una nación teocrática, donde Dios era el que gobernaba, pero habían sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Y simplemente por nombrar diezmos, yo puse el primer diezmo, y podemos ir rápidamente ahí a Números 18, si me acompaña ahí a Números 18, para que veamos lo que Dios estableció entonces acerca de los diezmos. Número 18, versículos 20 al 26. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos.
en Israel por heredad. Entonces aquí Dios establece, todos los diezmos que Israel daba eran para los hijos, para los levitas, para el sostenimiento no solo del tabernáculo, sino también de los que trabajaban en el tabernáculo y de sus familias, porque ellos no tenían tierra donde labrar, donde criar ganados. Entonces eso lo dice en el versículo 21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos, los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Entonces vemos aquí un primer diezmo establecido para la nación toda que tenían que dar, y esto era la herencia para la tribu de Leví, para que sostengan el tabernáculo, pero también sean sostenidas sus familias. Un segundo diezmo podemos verlo ahí en Deuteronomio 14, un poco diferente a lo que acabamos de ver. Deuteronomio 14, versículos 22 al 26. Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano que rindiere tu campo cada año. Entonces aquí es importante, indefectiblemente, esto no era negociable, recuerda, era un sistema tributario, era un impuesto. Esto era una ley que se estaba estableciendo, no era una ofrenda como antes era, como lo dio Abraham, como lo dio Jacob, una ofrenda de un 10%. Aquí ya era una ley, porque había una nación y había que sostener toda esa nación en lo que se refiere a su manejo. Y dice entonces el versículo 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces vemos que aquí, hermanos, como en el primer diezmo, eran acerca de los granos, del maíz, del arroz, todas estas cosas ellos tenían que diezmar, del aceite, no era dinero. Porque algunos dicen, cierto, en esta época, no es que no había dinero, por eso había que diezmar de lo que se producía. Y no era así, hermano, había dinero. Si nosotros continuamos leyendo en el versículo 24, dice, y si el camino fuere tan largo, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Este era otro diezmo anual, pero este diezmo no venía y se los dejaba a los levitas. Este era un diezmo que se traía en una fiesta especial que Dios designaba el lugar. Entonces, si usted iba a traer una carne de cordero y el lugar era muy lejos, esa carne se iba a arruinar. Por eso es que Dios decía, mejor vende todo, guarda el dinero, ve al lugar que se te ha dicho, si es muy lejos, compra de nuevo todo lo que vendiste y alégrate tú con tu familia. O sea que era para alimentar a todos. Y mire lo que continúa diciendo ahí en el versículo 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y añade esto, como una especie de tercer diezmo, si podemos llamarlo así. Añade esto, dice, y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Mire que ya no había que llevarlo al lugar donde se celebraba, lo guardarás en tus ciudades. ¿Para qué dice el versículo 29? Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién más vendrá, hermanos? El extranjero,
el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Aquí, hermanos, ya vemos 3 clases de diezmo, ya un 30% ahí. Y esto era para sostener a la tribu de Leví, para tener una fiesta de adoración a Dios, y luego para sostener a los levitas nuevamente cada 3 años, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, al extranjero. Esto se debía hacer, queridos hermanos. Y por eso es que Dios consideraba un robo, porque el pueblo de Israel había dejado de diezmar. Y hermanos, los levitas estaban abandonando el servicio del tabernáculo de reunión, y ahora en el templo, en el tiempo de Malaquías, ya no era el tabernáculo sino el templo. Estaban abandonando esto porque no tenían cómo alimentar a sus familias, y entonces se llenó de corrupción el sacerdocio, y la viuda estaba sufriendo, el huérfano estaba sufriendo, el extranjero estaba sufriendo, y por eso Dios dice: ustedes me están robando. Y Dios toma muy en serio, hermanos, cuando Él manda a su pueblo a ayudar a los que no tienen. Recuerdan que el Señor Jesús mismo dijo, ¿cierto? Venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Y ellos le dijeron: pero ¿cuándo has estado desnudo? ¿Cuándo has tenido hambre? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Y Él les dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pero luego viene una reprensión dura de parte del Señor Jesús, y llama a los otros una palabra difícil de pronunciar, pero dice: malditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando estuve desnudo no me diste de vestir, y cuando estuve en la cárcel y enfermo no me visitaste. Y ellos le dicen: pero ¿cuándo te vimos hacer eso, Señor? Nosotros no te vimos enfermo, no te vimos en la cárcel, no te vimos con hambre, no te vimos desnudo. Y dice Él: por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces, hermanos, por eso Dios consideraba un robo. Me están robando a mí, porque esto es lo que yo dejé como heredad a la tribu de Leví. Y el cuarto diezmo, pues que lo mencioné, que no es un diezmo parte del culto religioso. Esto fue cuando pidieron rey, y Dios le dice por medio de Samuel: déjalo, si quieren rey, que les voy a dar rey, pero este rey, hablando de Saúl, él les va a pedir que sus hijas sean sus empleadas, a sus hijos para el ejército, y les va a sacar el diezmo de todo para que pueda pagar a sus gobernantes, a sus oficiales. Entonces era otra carga, queridos hermanos. Era otra carga. Entonces estaban robando. Así que este cuarto diezmo no lo tomamos como robo. Solo quiero mencionar lo que había otro diezmo aparte de lo que Dios había establecido. Entonces Dios estaba muy enfadado con esta situación. Y el pueblo estaba descaradamente robando. No le estaba importando el prójimo. No le estaba importando a aquellos que servían en el tabernáculo de reunión. Luego el versículo 9 nos dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Toda la nación. Y dice: malditos con maldición. Les está diciendo, hermanos, repito lo que dije el jueves pasado, Deuteronomio 28, ¿cierto? Usted puede leer todas las maldiciones por no haber guardado los estatutos de Dios, desde el versículo 15 al 68. Y las maldiciones son más que las bendiciones, hermanos. Si usted nota que en Deuteronomio 28, desde el versículo 1 al 14, habla de bendiciones, pero luego desde el versículo 15 al 68, maldiciones, hermanos, por no obedecer los mandamientos de Dios. Entonces toda la nación había pecado en esta situación, en sus diezmos y ofrendas, porque estaban desamparando a aquellos que no recibieron la heredad, porque iban a servir en el tabernáculo de reunión. El versículo 10 nos dice, Dios nuevamente le habla al pueblo y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mis casas. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces ya dijimos, ¿cierto? Traer los diezmos al alfolí, o sea, al almacén, al lugar, al cuarto enorme donde se guardaba todo, para que haya alimento para los sacerdotes, para sus familias, para el huérfano, para el pobre. De eso se trata, hermano. Y dice: probadme ahora en esto, probadme. Mire lo que dice ahí Segunda de Crónicas capítulo 31. Segunda de Crónicas capítulo 31. Cuando Dios dice: probadme ahora en esto,
versículo 10 al 12. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Entonces vemos aquí, hermanos, de que cuando el pueblo cumple con los mandamientos de Dios, Dios va a bendecir. Dios bendice la obediencia. Amén. Esto no era una transacción económica. No era una transacción económica, y hermanos, muchas veces esa mentalidad nosotros la trasladamos a estos tiempos donde unos dicen: voy a dar dinero a la iglesia para que Dios me lo multiplique. Esa no es una transacción económica, la ofrenda, hermanos. El pueblo no diezmaba de esa manera. Escuché a alguien decir por ahí en esas predicaciones raras que salen a veces en Facebook, que ponen algunas personas diciendo: nosotros debemos diezmar porque nos conviene. ¿Y dónde entra el amor a Dios? ¿Dónde entra el amor al prójimo? Porque me conviene. Y entonces como que si Dios fuera Al Capone, vamos a sobornar un poco a Dios y Dios me da otro poco. O sea, hermano, Dios no es un gángster. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso. Y Él es un buen Dios, es un buen Padre. Nos dio a su Hijo, ese es el tesoro más grande. Y no tenía necesidad de darlo, el necesitado éramos nosotros, pero Dios nos dio de pura gracia. Entonces, hermanos, cuando nosotros damos para la obra de Dios es porque nosotros estamos interesados en bendecir al resto de la humanidad con lo que nosotros tenemos, para el crecimiento de la obra del Señor. Entonces esa debe ser nuestra actitud, queridos hermanos. Entonces cuando dice que abrirá Él las ventanas de los cielos, hermanos, no es esa famosa frase, ¿cierto? Siembra $100 y Dios va a abrir las ventanas, porque si usted se da cuenta, dicen algunos, y usan estos versículos fuera de contexto para extorsionar al pueblo, hermano, y lavan el cerebro, y hermanos, nosotros no debemos tener ese amor al dinero. Y dicen, si usted se da cuenta, en una casa más son las ventanas que las puertas. Hay más ventanas que puertas. Y entonces cuando Dios abre las ventanas, van a caer bendiciones económicas sobre tu vida. No se refiere a eso, hermano. El contexto de esta palabra, que abriré las ventanas de los cielos, Dios le está diciendo: abriré las nubes, el cielo, para que caiga lluvia, para que haya lluvia abundante, la lluvia temprana que era necesaria y la lluvia tardía para las cosechas. Esto era lo que estaba diciendo, hermano. No tener lluvia en esos lugares era la peor de las maldiciones, hermanos, porque no había cosecha, no había crianza de animales, era una gran maldición. Pero Dios dice: ustedes van a ser fieles, yo voy a abrir en abundancia las ventanas de los cielos, habrá lluvia abundante para que sus frutos sean multiplicados. ¿Y qué nos dice el versículo 11? Reprenderé por vosotros al devorador. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice: reprenderé por vosotros al insecto, porque de eso se refiere el devorador. ¿Quién era el devorador? Era la langosta, era la... ¿Qué nombre les damos ahora? Es como una especie de grillo, era un insecto de estos que se comen todas las cosechas. Amén. Y esto lo vamos a ver a qué se refiere en un momento. Y dice: y no destruirá el fruto de la tierra. Así que cuando nosotros decimos, no, que vamos a diezmar y entonces Dios va a reprender a Satanás porque ese es el devorador, te reprendo, Satanás. Satanás posiblemente responderá: no fui yo, fue la langosta. Yo no tuve nada que ver, fue el insecto quien se comió la cosecha, no fui yo. De eso está hablando, hermano. Estos son lenguajes de agricultura. Y nosotros no podemos todo traerlo a una aplicación así nomás por así. Debemos nosotros respetar lo que el escritor y Dios por medio del escritor puso en su palabra y entender el contexto cultural de lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces eso era reprender al devorador. No es Satanás, es un insecto. Si usted vaya a Amós rápidamente, el libro de Amós, capítulo 4, versículo 9, dice: os herí con viento solano y con oruga. Este es una especie de gusano.
La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Estos eran juicios que Dios mandaba. Dios mandaba este tipo de juicios por la desobediencia del pueblo. Y aquí vemos la oruga, vemos a la langosta. Y mire más ahí atrásito en Joel, un libro para atrás, Joel capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, y luego que comió el saltón, y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces vemos de que esto ocurría constantemente. Dios mandaba este tipo de situaciones de insectos para que destruyese las cosechas, con motivo de castigar a su pueblo para que se vuelvan a él. Y a pesar de estas disciplinas de parte de Dios, queridos hermanos, el pueblo se endurecía y algunas veces volvían a Dios y otras veces continuaban en su empecinado camino. Y entonces dice el versículo 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados. O sea, esto es si ellos cambian de actitud y traen los diezmos, las ofrendas, para que el sacerdocio levítico trabaje con honestidad, con deseo de servir al Señor y a los hermanos. Entonces Dios dice que iba a bendecir a la nación, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejército, tierra deseable. O sea, era el asunto de decir, ay, nosotros queremos ser bendecidos como el pueblo de Israel. Pero ¿por qué son bendecidos? ¿Porque son buenos negociantes? ¿Porque tienen masterados en Harvard en economía? No, queridos hermanos, porque tenían la mano poderosa de Dios sobre ellos, y porque ellos estaban siendo humildes en reconocer que por su propia cuenta no podían vivir en santidad, que necesitaban la gracia y la ayuda de Dios, y se comprometían a obedecer su palabra. Y Dios fiel cumplía su palabra y los bendecía. Y esto es lo que Dios les estaba diciendo. Las naciones dirán bienaventurados son ustedes. Y esto es hablando nuevamente de Deuteronomio 28, las bendiciones, y Deuteronomio 33. Entonces, queridos hermanos, por eso es que Dios consideraba un robo el no diezmar, porque sufría toda la tribu de Leví, sufrían los huérfanos, sufrían las viudas, sufrían los extranjeros, sufría todo el pueblo, hermanos. Y si ustedes se recuerdan allá en el libro de Ruth, cierto, una historia muy preciosa, había todavía un impuesto pequeño que se hacía en los sembradíos. No debían recoger en las esquinas, no se cosechaba en las esquinas, de tal manera que viniera el pobre, la viuda, el huérfano a recoger ahí. Entonces era otro tipo de impuesto que había también en la nación. Y por eso Dios dice, ustedes me han robado. Y eso era lo que era el diezmo, la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. Y como dijimos entonces el jueves pasado, la pregunta del millón: ¿es el diezmo un mandamiento para la iglesia neotestamentaria? Entonces muchos se hacen esta pregunta, pero lamentablemente la gran mayoría hace esta pregunta no con el deseo de que quiere cumplir con un mandamiento de Dios, sino todo lo contrario. La mayoría de las personas quieren zafarse de no dar para el sostenimiento de la obra. Entonces, no debe ser esa nuestra actitud. Nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios, no estirando su palabra, pero tampoco diluyendo su palabra. Queremos vivir en lo que Dios nos ha establecido que vivamos. Entonces, la pregunta del millón: ¿es el diezmo un mandamiento para la iglesia neotestamentaria? Y entonces la respuesta: no. Y como está ve usted la cara de ese hombre sorprendido ahí, como que no. Pero esa es la respuesta. Y entonces este mismo Señor va a hacer la pregunta: ¿por qué no? Y para eso entonces vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, antes de Santiago, está el libro de Hebreos capítulo 7, versículo del 5 al 12. Ahora recuerde que hasta aquí estoy diciendo que el diezmo como ley al pueblo de Israel no es para nosotros la iglesia neotestamentaria. Y la respuesta, no estoy diciendo que usted ahora su billetera se va a engordar, no estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo que no estamos bajo ese sistema. Y aquí nos dice Hebreos capítulo 7, versículos del 5 al 12, dice lo siguiente: ciertamente los que
los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, el sacerdocio levítico tenía una función, hermanos, pero venido Cristo, que es de la tribu de Judá, ese sacerdocio es cambiado. Hoy es el sacerdocio eterno de Jesucristo. Es un sacerdocio nuevo y por eso necesitamos un cambio de ley. Ahora no vamos a ir al tema de que ya no estamos bajo los mandamientos. No, la palabra de Dios continúa siendo eterna, el mandamiento es bueno, justo y santo. Lo que estamos hablando de que el cambio de ley es de las ceremonias y los estatutos en lo que se correspondía al mantenimiento de la tribu de Leví, porque hoy los levitas ya no sirven en el templo, porque no hay templo para empezar y porque ese sacerdocio ya caducó, ese sacerdocio era para el antiguo pacto. Venido Cristo, un nuevo sacerdocio, la iglesia está bajo ese nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Entonces la iglesia por esta razón no está bajo mandamiento de la ley, una obligación tributaria de dar el diezmo. Entonces muchos se hacen la pregunta, ¿y qué del diezmo de Abraham y Jacob antes de la ley? Y suena una pregunta muy honesta y la es, pero esos diezmos, hermanos, si usted lee ahí la cita bíblica, no la vamos a leer porque es bastante, pero usted anote Génesis 14, versículos del 17 al 24, eso, hermano, fue una ofrenda del 10% de todo lo que Abraham había recuperado en esa guerra que tuvo con esos reyes que secuestraron a muchas personas de Sodoma juntamente con su sobrino Lot. Cuando Abraham fue a pelear contra ellos, rescató a todas las personas, pero también rescató todas las riquezas y se lo trajo con él. Y cuando regresó a Sodoma, le salió este rey de Salem, que era sacerdote de Dios llamado Melquisedec. Y Abraham, en honra, le dio una ofrenda del 10%, de la 10ª parte de todo el botín. No fue de sus ganancias. Ya Abraham era riquísimo, dice la Escritura. No dio de su riqueza, dio de este botín, pero fue una ofrenda amorosa. Pero ¿qué ocurrió con el 90%? También lo entregó. No se quedó con nada. El rey de Sodoma le dijo, llévate esto, solo dame a la gente que recuperaste. Abraham le dijo, jamás yo haga tal cosa, para que después tú digas que yo fui enriquecido por tu mano, así que aquí está el 90%. Solo me quedo con lo que le dimos de comer a los jóvenes que fueron conmigo a pelear. Entonces Abraham no se quedó con nada. Y de lo que diezmó, la ofrenda, que fue una 10ª parte, fue una ofrenda. Una ofrenda es algo voluntario, no es una imposición, no es un mandamiento, no es una ley, pero fue de lo que él había obtenido en el botín, en la ganancia de esa batalla, no fue de sus ingresos. Luego dicen, pero Jacob, él también diezmó. Usted puede leer eso en Génesis 28, versículos del 18 al 22. También fue una ofrenda, pero esta ofrenda es un poco diferente a la de Abraham, porque recuerde de que Jacob había salido huyendo de Esaú, y Dios le dice ahí en Betel, ¿cierto? Jacob le dice a Dios, si tú me prosperas en este viaje y todo me va bien y yo logro tener cosas, yo hago un voto contigo. Dios no le estaba pidiendo, él hace un voto, hace una negociación. Ya conocemos, ¿cierto?, el nombre de Jacob, engañador, manipulador, y dice, si tú me bendices, yo voy a dar el diezmo. Y Dios lo bendice y él cumple con su diezmo. Pero eso no es una ley, esa fue una ofrenda voluntaria. ¿Tú quieres hacer eso? ¿Quieres hacer como Abraham, hermano, dar el 90% o el 100% de lo que has ganado?
eres libre de hacerlo. Pero si no lo haces, también eres libre de hacerlo. No eres mal creyente o mejor creyente porque lo hagas. Eso es diferente. Entonces no podemos tomar el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob como parámetros para la iglesia neotestamentaria. Y si muchos de nosotros queremos tomar el diezmo del Antiguo Testamento como un parámetro para la iglesia neotestamentaria, estamos muy lejos de hacer como ellos hacían, muy lejos de hacer. Entonces, ¿qué es para nosotros? Esa es la otra pregunta del segundo millón, vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia neotestamentaria para el sostenimiento de la obra? La obra se me fue ahí, hermanos, por razón de presupuesto, no fue por presupuesto, se me pasó poner el sostenimiento de la obra. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Y como vemos en esa fotito ahí, las ofrendas voluntarias. Para nosotros son las ofrendas voluntarias sin ningún punto de porcentaje. No podemos decir es el 10, es el 15, es el 5, es el 100. Hermanos, no podemos ponerle porcentaje, es una ofrenda y vamos a ver entonces cómo debemos ofrendar. Y esto es lo que yo quiero, queridos hermanos, que usted pueda atesorar en su corazón. Hay muchos de que no quieren hablar de este tema del diezmo porque dice, hermano, pero ¿cómo va a decir usted eso? Si le decimos a la gente que no es un mandamiento diezmar, nunca van a dar nada y nos vamos a ver en grave situación. Pues yo tengo dos discrepancias con eso. Uno, nosotros tenemos que tener fe en que Dios es el que va a sostener su obra. Siempre lo ha hecho. Amén. Y dos, de que Dios ha establecido claros parámetros, hermanos, para nosotros seguir sosteniendo la obra del Señor. Claros parámetros. Y entonces el que busque una excusa para no contribuir es porque una o no ha entendido lo que es la obra del Señor o no se ha convertido. Y esperamos que así se convierta, pues. Amén, porque debemos amar a Dios y debemos amar la obra del Señor. Entonces, para esto, en estos últimos 15 minutos que tengo, quiero que preste mucha atención, querido amado hermano y los que me están escuchando, a las características de las ofrendas. Esta es la responsabilidad de la iglesia neotestamentaria, las ofrendas. Y mire lo que dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 16. Enseñando a este respecto el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para la iglesia, para los hermanos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No está diciendo un porcentaje, amén, pero esto no es también para que nos hagamos limosneros, hermano, algo de lo que usted, y ya vamos a entender cómo. Pero aquí dice el apóstol Pablo, cada día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces aquí vemos una primera característica de las ofrendas, hermano. Usted cada día, el primer día de cada semana, eso es domingo, usted debe separar algo de sus ingresitos. Usted hoy no necesitamos leche, no necesitamos maíz y que nos traiga una oveja porque no tenemos dónde guardarlo. Hoy lo que necesitamos cuando habla aquí de estas ofrendas el apóstol Pablo son ingresos monetarios, efectivos, no tarjeta de crédito, efectivo, queridos hermanos, no se endeude para dar una ofrenda. Amén, según usted haya prosperado. Y ya el apóstol Pablo va a ser más claro cómo es que debemos hacer nosotros para tener paz. Pero esta ofrenda usted cada día de la semana, según haya prosperado, ponga algo aparte. Así como usted dice, el viernes usted recibe su chequecito, usted dice, mañana sábado voy a poner esto aparte para irme a comer a un restaurante con mi familia. Y está bien que lo haga, disfrute de la obra de su trabajo, pero también piense en la obra del Señor y diga, voy a apartar algo para la obra del Señor. Esa es la actitud. Veamos otras características ahí en 2 de Corintios, un libro más para allá, 2 de Corintios, o 1 de Corintios, perdón, capítulo 9, 1 de Corintios capítulo 9, versículos del 11 al 14. Estamos viendo características de las ofrendas
que la iglesia, que los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia neotestamentaria tienen que tener esa responsabilidad. No es un mandamiento, no es una obligación, no eres maldito con maldición ni nada de esas cosas, queridos hermanos, pero debes tener responsabilidad. Y eso es lo que aquí nos dice entonces en el versículo 11 del capítulo 9 de 1 de Corintios. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, o sea, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, si nosotros sembramos lo espiritual, o sea, les enseñamos, estamos para servirles, para enseñarles las escrituras, para darles consejos de la palabra de Dios, dice, ¿por qué va a ser malo que recibamos de ustedes un beneficio, una retribución a estos hombres de Dios? Y dice el versículo 12, permítame, el versículo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice el apóstol Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Esto es hablando de él, haciendo recuerdo del sacerdocio levítico. Y dice, y los que sirven al altar, del altar participan. Así también, mira el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así ordenó el Señor. Así como el Señor ordenó que en el Antiguo Testamento los levitas sean sustentados por las demás tribus, porque ellos servían en el tabernáculo de reunión, dice, ahora los que sirven en la iglesia, hablando de los ministros, de los pastores, sean sostenidos por lo que se les anuncia el Evangelio. Esta es una ordenanza que da el Señor. Porque si no, ¿qué vamos a hacer, queridos hermanos? Hermanos, cuando personalmente doy mi ofrenda los domingos, lo doy con alegría porque gracias a Dios tenemos al pastor Freddy que no tiene que tener un trabajo secular. Eso a mí me garantiza que el pastor Freddy está en su oficina, no durmiendo con la boca abierta, hermano. Está estudiando las Escrituras. ¿Y cómo sé que eso está ocurriendo? Porque puedo percibirlo los días domingos, cuando soy alimentado con la palabra de Dios. Toma días y días preparar un sermón expositivo. Toma oración, toma estudio, toma sacrificio, porque esa palabra debe pasar primero por aquel que la prepara. Debe ser confrontado por esa palabra para luego venir a exponerla. Tiene ese tiempo. Y a mí me da tristeza aquellos pastores que trabajan porque no pueden ser sustentados por sus ovejas y llegan cansados, y muchos de ellos, como dije el jueves pasado, el sábado por la noche agarran un sermón de internet y lo predican y medio lo mastican un poco y lo dan, hermanos, porque eso no puede ser, queridos hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos entender, que cada vez que damos ofrenda estamos sosteniendo al pastor en la iglesia y toda la obra que ésta conlleva, y estamos siendo alimentados con el pan verdadero, con el pan que da vida. El Señor Jesús dijo, mi palabra que yo os doy es vida y espíritu. Cada vez que nuestro pastor se para en el púlpito y predica la palabra de Dios, es la palabra de Cristo, es el verbo encarnado, es la palabra de Dios, es vida y espíritu. Esa es la que nos dio salvación. No fue un doctor, no fueron las riquezas, no fueron los sabios, no fueron los filósofos quien nos dio salvación. Fue la palabra de Dios por medio de Jesucristo quien nos dio vida y vida eterna. Amén. Otra característica de las ofrendas, segunda de Corintios. Ahora sí vayamos a segunda de Corintios. Capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos que con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Hermanos, los hermanos en Jerusalén estaban atravesando una gran situación difícil, había mucha hambre. El mismo apóstol Pablo, él testifica, yo he sido entrenado para todo, dice, sé vivir en abundancia con escasez, he tenido hambre, he tenido desnudez. O sea, él mismo atravesó todas estas cosas, queridos hermanos, y la iglesia en Jerusalén estaba atravesando un momento difícil.
Y mire que estos hermanos de las iglesias de Macedonia, que eran pobres, le dijeron a Pablo, nosotros queremos dar una ofrenda para nuestros hermanos que están sufriendo allá en Jerusalén. Apóstol Pablo le dijo, no, hermanos, ustedes, si ni para ustedes tienen, hermanos, no se preocupen, nosotros vamos a ir a Tesalónica. Los de Tesalónica salieron un poco difíciles, pero dijeron, no. Y ellos le rogaron al apóstol Pablo y le dijeron, permítenos participar. ¿En qué dice en el versículo 4? Mire el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos. Ay, hermano, yo quiero confesar mi pecado, hermano. Yo jamás he rogado para que me dejen dar una ofrenda. Ay, si el pastor Frey viniera y me dijera, hermano, no ofrenda, usted no se preocupe. Gloria a Dios, Dios proveyó. Amén. Pero no, esto me avergüenza, querido hermano. Pero este pueblo, dice, le rogó al apóstol Pablo, dice el versículo 4, con mucho ruego que les concediésemos el privilegio. Ellos consideran un privilegio. Mira, Pablo, si no nos dejas ofrendar, nos estás quitando un privilegio. Para nosotros es un privilegio dar para la obra y poder ayudar a nuestros hermanos que están en gran calamidad. Y aunque sea poquito lo que tenemos, pero lo vamos a dar. ¿Se acuerdan ustedes la viuda aquella anciana que dio solo 2 dracmas? Señor Jesús dijo, esta dio más que todo. La actitud del corazón, hermanos. Entonces, características de las ofrendas, según esto, es un privilegio, son voluntarias, porque Pablo no vino exigiéndolas. Pablo vino y presentó una situación que había real. Y ellos le rogaron, es un privilegio, es voluntario, pero es un servicio a los santos. Querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, cada vez que das una ofrenda voluntaria, estás participando de un privilegio, estás participando en un servicio a los santos. Así que eso nos debe alegrar, hermanos, nos debe alegrar. Muy contentos nos pusimos al escuchar, cierto, que hace unas semanas que el pastor Freddy anunció que se mandó una pequeña ayuda allá a Honduras. No creo que le solucionamos la vida a toda la gente, pero pudimos traerle un alivio. ¿Y qué fruto de satisfacción trae eso para nosotros? Sí, Señor, multiplica esas ofrendas. Alguien fue aliviado en un momento difícil, querido hermano. Es un servicio a los santos. Continuemos ahí en 2 Corintios, versículos del 5 al 9. Dice, y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe. Esta gente abundaba en fe, pero también le dice en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Mire lo que le está exhortando a la iglesia de Corinto, porque esta iglesia de Corinto sí eran adinerados, hermanos. Recuerda que ahí estaba la cuna de la filosofía y eran gente que tenía, hermanos. Y Pablo le está trayendo el ejemplo de los macedonios, pobres, pero ellos participaron. Y dice, así como ustedes, corintios, que tienen todos los dones espirituales, sabiduría, ciencia, dice, también abunden en esta gracia. Abunden en esta gracia. O sea, que entendamos de que fue una gracia que Dios nos dio y demos de gracia. Que abundemos en esta gracia cuando tú puedas y ya vamos a ver cómo debe ser. Pero el punto es de que cada vez tú que tengas un excedente, tú digas, ¿qué oportunidad tengo ahora para participar al servicio a los santos? Es un privilegio y quiero abundar en esta gracia porque Dios abundó en gracia, porque donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia, el don, el regalo, la ofrenda perfecta de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. ¡Qué mejor ejemplo, hermanos! Y esta ofrenda era para los que no merecíamos esa ofrenda. Cuánto más ahora para nuestros hermanos, para nuestros pastores, para las cosas que se necesitan para el servicio de la iglesia. Hermano, si esto usted lo logra entender y lo atesora en su corazón, hermano, usted va a estar siempre con ese ánimo.
sin esperar nada en retribución. Recuerden, no queremos tener una transacción. Ya viene Navidad, entonces voy a comenzar a ofrendar más ahí en octubre para que así si siembro 100, Dios me lo devuelve en 1000. No, queridos hermanos, no hagamos esa blasfemia, ¿cierto? No caigamos en esas cosas. Nosotros tenemos que ver como el Señor Jesucristo dice que vio la aflicción de su dolor y por el gozo puesto por delante, sufrió lo oprobio, sufrió la cruz. Y así nosotros debemos, hermanos, dar con amor, con sinceridad, pero porque vamos a ver el fruto. Un día veremos, hermanos, que esa pequeña ofrenda, alguien nos va a decir gracias porque por tu ofrenda fui alcanzado, porque por tu ofrenda un misionero pudo venir y pagó su boleto de un bus y pudo llegar a mi comunidad y me predicó el evangelio y ahora yo le sirvo y ahora yo predico al Señor. Gracias porque tú fuiste parte de eso. Eso es dar con visión, eso es dar con propósito, queridos hermanos. Otra característica, ahí sigamos leyendo 2 Corintios 8 del 10 al 14. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hasta el 14 más. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque os digo, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, conforme prosperamos, vamos a dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. ¿Qué otra característica vemos ahí en el 16 al 21? Una característica muy importante y que por la gracia del Señor, yo he sido testigo aquí en la Iglesia Bautista Hispana Guilford de la administración y de la bendición, hermano. A mí me bendice mucho ver que nosotros aquí como iglesia, hermano, no estamos gastando el dinero en locuras. Y veo que hemos ayudado a personas a estudiar, tenemos diferentes misioneros en diferentes lugares que les ayudamos, vemos estas cosas, ayuda a los pobres. Hermanos, eso es una bendición. Y no veo al pastor con la mansión ahí en Great Falls, ni tampoco lo veo con un Lamborghini. Hermanos, que otros abusan de esta situación. Que hay ladrones, hermanos. Pero gracias al Señor que nuestra iglesia y que Dios nos guarde y que nos continúe guardando de mantenernos de esa forma, queridos hermanos. Pero esto nos dice aquí en el versículo 16 en adelante al 21. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado, y preste atención a esto, que es administrado por vosotros, por nosotros, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, otra característica de las ofrendas, hermano, es que es administrado para la gloria del Señor. Y una última característica entonces, queridos hermanos. Ahí es 2 Corintios capítulo 9, y estoy aquí solo sacando algunos versículos. Usted puede leer todo el contexto, hermano, y se va a enriquecer al respecto. Versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, y sigue ahí en adelante. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos?
¿Qué característica vemos aquí? Dice que el que siembra escasamente segará, pero no está hablando aquí de transacción económica. Ay, solo sembré $20, voy a cosechar $20. No, hermano, estamos viendo el fruto del alcance de la obra de cada iglesia local. Y qué, hermanos, ver, me recuerdo hace ya el año pasado que se necesitaba una ofrenda para que unos misioneros pudieran tener un carrito aunque sea ahí más o menos, que pueda andar para llevarlos a sus diferentes actividades, porque tienen muchas actividades que hacer en un país por allá en Europa. Y pudieron conseguir un carrito, pero le faltaba otro monto de dinero, y la iglesia no tuvo que pedir un préstamo. La iglesia ofrendó y se logró cumplir ese objetivo. Hermanos, eso es cosechar un fruto abundante y saber que ese carro, esos misioneros, a hoy se les facilita más el trabajo porque nosotros hemos tenido un corazón dadivoso, queridos hermanos. Y también dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Usted propóngase. No esté dando para mostrar apariencia, no esté dando por temor que si usted no da se le va a arruinar el carro, la lavadora. No, hermanos. Usted propóngase en su corazón cada primer domingo separar algo para dar para la ofrenda. Y esto con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque usted va a ver, hermano, quizás hoy no lo va a poder ver con sus ojos físicos, pero un día Dios le mostrará lo que pudo hacer con su ofrenda. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, hermano. No estemos bajo maldición, como dice Pablo a los Gálatas, confiemos en que Dios, como leímos aquí en el versículo 8, Dios nos hará abundar en todo lo que necesitamos para que así tengamos suficientes para bendecir a otro. Amén. Así de que, hermanos, mediten esta palabra y el domingo pues a poder ofrendar con alegría, con libertad de lo que Dios nos ha bendecido. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos queda una parte más de Malaquías, que esa la estaremos retomando en enero. El próximo jueves tendremos también otros hermanos ayudándonos en un tema muy especial el próximo jueves, así que no se lo pierda, va a ser un tema muy bendecido, muy pertinente a la época que estamos viviendo, así de que le invitamos que el próximo jueves esté a las 7 conectados y terminaremos con Malaquías entonces la primera semana de enero, puesto que los próximos 2 jueves será Navidad y Año Nuevo y no tendremos estudio bíblico, pero este próximo jueves sí tendremos, amén. Así de que a meditar en el Señor, en esto que hemos estudiado, vuelva a escuchar este video, estúdielo, analícelo, verifique la cita bíblica y sea bendecido con la bendita palabra del Señor, amén. Permítame orar con ustedes. Amantísimo Padre, gracias te damos, buen y santo Dios, que estás en los cielos, Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra en esta noche, Señor. Padre, pon en nosotros, Señor, un corazón alegre, un corazón dispuesto a poder, Señor, ofrendar en una forma responsable, en una forma libre, Señor, pero con deseos de poder, Señor, ser responsable a la obra que está por delante, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder entender esto, Señor. Que nuestras ofrendas puedan ser unas ofrendas santas de un corazón puro, agradecido a ti, Señor. Y que, Padre, pues cuando no hay, por razones y circunstancias de la providencia, pues Padre, no hay ningún problema, no hay carga por ello, no hay condenación por ello, pero cuando tú nos permitas tener, Señor, podamos apartar algo para las ofrendas a nuestra iglesia local, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a mis hermanos, que su descanso sea en completa paz. Te suplicamos por las familias que están teniendo problemas en sus matrimonios, en sus hijos, en sus trabajos, enfermos, Señor, toda una serie de circunstancias que batallamos como creyentes, pues a dónde más iremos, Señor, solo a ti, Padre, como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna, y Padre, queremos sostenernos de tus promesas, que sea que vivamos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor, en todo somos más que vencedores, Señor. Gracias te damos por este tiempo, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pasen buenas noches, mis hermanos, el Señor los bendiga.